En la W hablan los ministros. Señor ministro del Billete, de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos como siempre. Ministro, una fuente en la Contraloría me dice que le haga la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con los recursos de una subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito ECAT del FOSIGA, a la cual se aportan más de 7 millones de colombianos, 1 billón de pesos, y son excedentes financieros? Me dice la fuente en la Contraloría que estamos limosneando unos pocos pesos para atender el desastre de Mocoa, mientras que hay una subcuenta para eventos catastróficos. Ministro, ¿cuál es esa subcuenta? Son unos recursos que entran al FOSIGA, que como usted recordará es la cuenta con la que se paga el seguro de salud de todos los colombianos. Entonces, ¿cuál es la historia acá? Los colombianos tenemos todos la obligación de comprar un seguro para accidentes de tránsito, tanto carros como motocicletas. Ese seguro deja un excedente, porque los, digamos, accidentes que hay que cubrir cuestan menos de lo que se recibe con esas pólizas. Esa diferencia va a financiar, es uno de los recursos con los que se financia el sistema de salud y particularmente el régimen subsidiado. Entonces, al oyente que le escribió eso, decirle, esos recursos ya están en el presupuesto general de la Nación, ya están incorporados y se utilizan para un propósito muy loable, que es poder pagar el régimen subsidiado de salud de todos los colombianos. O sea, ministro, de esa subcuenta no podemos contar para la tragedia. No, ahí no hay excedentes porque esos recursos están totalmente ya contabilizados como ingresos para pagar, insisto, la afiliación a salud de todos los colombianos que están en el régimen subsidiado. Si que entramos un poquito más en detalle, cada colombiano que está en el régimen subsidiado tiene un aporte de 650.000 pesos al año. Eso es lo que se le da a las EPS por cada colombiano del régimen subsidiado, para que a partir de ahí pues se atiendan sus necesidades de salud. Y es en ese monto, en ese pago, que está incluido el excedente que dejan las cuentas ECAT. Ministro, sin embargo, pues también ya se han escuchado que pueden existir con el aumento de lluvias desastres parecidos en Colombia con lo de Mocoa, se ha advertido varias veces. Yo quisiera preguntarle, en la adición de presupuesto que usted mencionó, pues también había adiciones para hacer vías terciarias y arreglar esta infraestructura. ¿Se tiene entonces previsto algo para poder prevenir financieramente hablando estos desastres en las laderas de los ríos? Sí. Dividamos esto en dos: la atención de emergencia de carácter humanitario y las inversiones que se van a requerir para lograr el objetivo y la promesa que hizo el presidente Santos en Mocoa, que Mocoa quede mejor después de esta emergencia, después de este desastre, de lo que estaba antes. Entonces, para la atención humanitaria, lo que se está haciendo ya, que son todos los apoyos para que las personas puedan conseguir los que perdieron la vivienda, que tengan 250.000 pesos para un arriendo, o los que están recibiendo la alimentación, los kits de aseo, todas las personas que están en los campamentos en este momento atendidos por la Unidad de Gestión de Riesgo. Para eso ayer el Consejo de Ministros destinó 40.000 millones de pesos. Eso es importantísimo para la atención de la emergencia. Y vendrá ya la reconstrucción, que es el acueducto, las vías, la subestación eléctrica, el hospital, el mejoramiento de la infraestructura educativa. Todo eso va a requerir unos recursos adicionales. La emergencia económica lo que nos facilita es el trámite presupuestal de esos recursos para poder, digamos, hacer las movidas sin tener, digamos, que las demoras naturales que tienen estos traslados presupuestales cuando se requiere una ley de la República. La emergencia nos faculta para hacer esos traslados presupuestales por decreto. ¿Cuáles serán esos traslados? Pues tendremos ya que entrar a evaluar con los diferentes ministros, con el doctor Luis Carlos Villegas, cuáles son las necesidades de recursos de este año y también algo muy importante del año entrante, porque muchos de estos proyectos pues se demorarán más que la vigencia del 2017. Seguramente van a requerir recursos de los próximos años también.
Ministro, le cambio de tema y es con respecto a la información tributaria que ahora Colombia pues va a recibir con respecto al país Estados Unidos. Sin embargo, pues usted aseguraba que Colombia llevaba 24 años tratando de llegar a este acuerdo de tributación con ese país y pues precisamente ya anuncia usted que se logró y que a partir de la próxima semana empieza a pasar esa información tributaria Estados Unidos a Colombia. ¿Qué fue lo diferente que hoy se hizo para que después de 24 años se lograra este acuerdo? Muy importante lo que pasó ayer, es fundamental. Yo diría que es tal vez el paso más trascendental en la lucha contra la evasión transnacional. Ya muchos años, y la historia es muy larga, tratando de lograr esa cooperación con los Estados Unidos. En este último capítulo, en la última etapa, lo que faltaba es que la contraparte de la DIAN en Estados Unidos, que es el IRS, decidiera que la DIAN le da la seguridad suficiente, que tiene la confidencialidad para poder suministrar la información, para poder compartir información y tener la tranquilidad el IRS de que la DIAN es una entidad que no va a filtrar esa información. Esa fue una auditoría de casi 2 años. Vinieron técnicos de los Estados Unidos, evaluaron los sistemas de la DIAN, evaluaron, digamos, cómo manejaba la información la DIAN, y ayer tomaron la decisión de incorporar a Colombia como un país que va a recibir esa información. Lo hicieron con 2 países, con Bélgica y Portugal. En total quedan 43 países en el mundo con los cuales los Estados Unidos van a hacer ese intercambio de información. ¿En qué consiste esto? Todos los años el IRS va a reportar a la DIAN un listado de las inversiones financieras de los colombianos que estamos obligados a pagar impuestos en Colombia. No hablamos de los colombianos que viven en los Estados Unidos, que pagan impuestos en los Estados Unidos, que son residentes fiscales de los Estados Unidos. Esta medida no los afecta a ellos. Esto es solo a quien tiene la obligación de pagar impuestos en Colombia. Todos los años el IRS va a enviar un listado sobre los saldos en las cuentas en el sistema financiero de los Estados Unidos de los colombianos que tengamos la obligación de pagar impuestos en Colombia. Eso es fundamental. ¿Por qué? No hay nada ilegal en tener plata en el exterior, no hay nada ilegal en tener una cuenta financiera en los Estados Unidos. Colombia es una economía abierta. Lo que es ilegal es no declararla. Entonces, ahora la DIAN va a tener esa información y va a poder saber si el señor Pedro Pérez, que tiene una cuenta de $500,000 en los Estados Unidos, la está declarando o no en Colombia. Si no la está declarando, pues se expone a multas que pueden ser hasta del 170%. Entonces a la gente le conviene saber que ahora la DIAN tiene un radar con un espectro más amplio y que va a poder ver lo que hay en Estados Unidos, y que a los colombianos que hayan tenido la costumbre en el pasado de omitir o de olvidarse de declarar esos activos en los Estados Unidos, pues ahora esa omisión les va a salir muy cara. Y peor aún, con la reforma tributaria del año pasado y de común acuerdo con la Fiscalía, adoptamos un nuevo tipo penal, y quien haya omitido activos por más de 5.000 millones de pesos ya se expone a un delito, ya no es una multa, es un delito privativo de la libertad. Entonces, quien tenga $2 millones en una cuenta en los Estados Unidos, no la haya declarado, el IRS se la reporta a la DIAN no tendrá ninguna alternativa distinta, sino de remitirla a la Fiscalía para iniciar el proceso penal correspondiente. Ministro, ¿eso aplica para todos los estados de los Estados Unidos? Es decir, ¿ese acuerdo de información tributaria cobija absolutamente a todo el territorio de los Estados Unidos, o hay algunos estados que por un régimen especial pueden no compartir esa información? A todos, sin excepción alguna, Camila. Yo sé que en Estados Unidos hay personas que creen que teniendo las cuentas en Delaware quedan protegidos. No, esto incluye toda la información financiera, todas las cuentas en el sistema financiero de los Estados Unidos, independientemente del estado. Ministro, usted asegura que esta información tributaria viene en los próximos 15 días de 2014 y 2015, y a partir del 30 de septiembre de este año viene la información de 2016. Usted nos relata pues las sanciones o las consecuencias que se darían si estas personas pues no tributan como tal en Colombia. Quisiera preguntarle cuáles son los plazos, o a partir del momento que llegue esta información tributaria en los próximos 15 días de estos 2 años, las personas qué deben hacer pues precisamente para no ganarse estas sanciones que usted nos está relatando. Tienen que normalizarse, ese es el término correcto, regularizar su situación y aprovechar que este año por última vez hay la posibilidad de hacerlo pagando una penalidad del 13%. Entonces, quien tenga activos en el exterior
que no ha reportado, que no ha declarado, puede hacerlo, paga el 13% y ya. Pero resolvió su problema. ¿cuáles serían los plazos? ¿Hasta qué tiempo tienen plazo para hacer eso? Lo puede hacer a lo largo de este año, lo puede hacer, este es el año, el último año de vigencia de esa normalización, que fue, por cierto, muy difícil de lograr su aprobación en el Congreso de la República, pero sobre todo por parte de la Corte Constitucional. Eso no es previsible que se vaya a repetir en el futuro cercano, de manera que esta es la última oportunidad para que las personas que tienen esos activos, que no los han declarado, lo hagan, y lo pueden hacer en cualquier momento a lo largo de este año. De manera que cuando una persona va a hacer su declaración de renta, tiene un formulario adicional de activos en el exterior. Entonces, en ese momento lo puede hacer. Pero si, supongamos, no lo hizo en el 2014 o en el 2015, que ya declaró, y en estos días llegan los datos de los Estados Unidos, la persona lo que debería hacer en este momento es una actualización, una corrección de su declaración, pagando la penalidad del 13% y pagando los intereses que le correspondan desde el momento en que tuvo la obligación de haberlo declarado. Lo podría hacer ya haciendo una corrección a las declaraciones del 2014 y el 2015. Ministro, quiero hablarle del tema de Coljuegos, porque la semana pasada registramos aquí desde Noticias de la Fiscalía la captura de algunos funcionarios de esa entidad que después un juez dejó en libertad porque la Fiscalía no logró demostrar, no logró entregar las suficientes pruebas para dejarlos privados de su libertad sobre unos casos irregulares con unas máquinas tragamonedas. Esa investigación en la que se basó el fiscal inició con un funcionario del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que han podido averiguar ustedes sobre lo que pasó con Coljuegos y precisamente sobre esas capturas? A ver, aclaremos lo siguiente. Todas estas entidades son del sector Hacienda. Coljuegos, la UGPP, que es la que cobra los parafiscales, naturalmente la DIAN. Hay otra entidad también del sector Hacienda que se encarga de investigar a los funcionarios de las tres entidades que están en esa función de recaudar ingresos, UGPP, Coljuegos y la DIAN. Esa cuarta entidad se llama el ITRC, hace unas investigaciones, analiza, digamos, también quejas, denuncias que hace la gente. Esa entidad, el ITRC, envió un reporte a la Fiscalía sobre algunos problemas que encontró en Coljuegos, y de ahí ya se derivan todas las acciones que hace la Fiscalía. Esa entidad no actúa por cuenta propia, simplemente suministra información. Entonces, aquí lo que se puso en consideración de la Fiscalía fue una información con un problema de las máquinas tragamonedas, como usted menciona, pero ya el fiscal correspondiente fue el que tomó las decisiones, pues que al final no le dieron al juez ninguna garantía, ninguna seguridad de que esas decisiones de detener a las personas tenían una buena justificación. Entonces, hay una información sobre un problema con esas máquinas tragamonedas y la forma como se ha autorizado su uso, pero de ahí a detener y dictarles medidas de aseguramiento a una gran cantidad de personas que probablemente no tienen nada que ver con ese problema, pues ahí es donde se configuró ese error. Ministro, qué pena insistirle en la cuenta especial. En la cuenta especial. ¿Por qué una cuenta que es para catástrofes termina en salud? Esa cuenta es para atención, digamos, de emergencias, pero está asociada al tema de la salud, no a temas de desastres, digamos, como desastres naturales. La salud, hay que decirlo, tiene esos recursos también para hacerle unos pagos a las personas que fueron afectadas por la emergencia, por estos deslizamientos. Por cada persona que haya fallecido, a la familia se le dan 18.500.000 pesos. Esa indemnización viene de esos recursos. O también, pues por supuesto, toda la atención médica de emergencia. Entonces, sí tiene que ver, pero a través de la salud. Última pregunta, ministro. Ya terminó el primer trimestre del año y no se ha expedido el decreto de aumento de los empleados públicos. ¿Cuándo se les va a aumentar? Son 900.000 empleados. Tan pronto como se pueda. Yo soy el más interesado en que ese tema se cierre. En este momento hay unas conversaciones con los sindicatos de los trabajadores estatales para tratar de llegar a un acuerdo y tratar de definir ese monto. Si a mí me dicen que ya se llega a ese acuerdo en esas negociaciones
y se pone el incremento salarial para los empleados estatales, inmediatamente procedemos a hacer el pago del incremento retroactivo, por supuesto, al 1 de enero. Lo que pasa es que hay que aterrizar esas aspiraciones que hay en las negociaciones, porque ayer me daba el viceministro de Hacienda un dato que me dejó aterrado, y es que lo que está sobre la mesa de pretensiones y aspiraciones de las centrales obreras vale más de 20 billones de pesos, billones. Entonces, pues eso no es realista. Entonces, yo diría que hay que reconocer que la situación fiscal es estrecha, que no hay ninguna posibilidad de hacer unos aumentos salariales que correspondan o que se acerquen a las aspiraciones de las centrales obreras. Tenemos que ir a algo muy razonable, muy realista, muy en línea con lo que ha sido el comportamiento de la inflación, y sobre esa base tomar una decisión y ya aplicar retroactivamente el incremento salarial para que lo puedan recibir todos los empleados estatales. No, pues la noticia que nos está dando es terrible. Es decir, que los 3 meses con el retroactivo para los representantes de los trabajadores costarían 20 billones de pesos, que por supuesto no los tiene usted por ninguna parte. 20 no billones de pesos. Pero perdón, lo interrumpo, Julio, no solo es el retroactivo y el aumento de salarial, sino que obviamente a esa negociación pues le están añadiendo una gran cantidad de temas adicionales que tienen que ver con prestaciones adicionales o ampliación de las nóminas o de incorporación de más empleados a las diferentes entidades estatales, y esa suma total es la que da más de 20 billones de pesos. Ministro, gracias por atendernos. Feliz mañana. Muchas gracias a ustedes, Julio. Hay noticias.